8:32 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, vamos a la bolsa de Nueva York con el toque de campana de MDA Space para celebrar su cotización. Busca recaudar 300 millones de dólares en una oferta pública inicial en los Estados Unidos, lo que otorgará a la compañía de robótica y satélites cotizada en la Bolsa de Toronto un ticker estadounidense. La empresa presentó la documentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos durante el lunes, pero no reveló cuántas acciones ofrecería ni el precio por acción. MDA Space tiene una capitalización de mercado de 5.600 millones de dólares canadienses, equivalentes a 4.100 millones de dólares estadounidenses en Toronto. La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos para perseguir estrategias de crecimiento, incluyendo la expansión de su base de clientes y soluciones, así como apoyar el crecimiento de clientes existentes y buscar oportunidades estratégicas que pueden incluir adquisiciones o inversiones. MDA Space también busca en este caso, y puede utilizar una parte de los ingresos para fines corporativos generales, incluyendo el reembolso de montos pendientes bajo la línea de créditos indicada de la compañía. La oferta se realizará simultáneamente en Canadá y en los Estados Unidos. JP Morgan, RBC Capital Markets, MBO Capital Markets, Deutsche Bank Securities, Jefferies, Scotiabank y Canaccord Genuity actúan como aseguradores. Precisamente esos mismos tienen una opción de 30 días para comprar acciones adicionales para cubrir sobre asignaciones. Bueno, ahí básicamente este toque de campana, un nuevo integrante de la Bolsa de Nueva York y pues en torno a este tema revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, comenzando por el Dow Jones, promedio de industriales y el más grande dentro de este mercado bursátil que en su apertura tiene una nueva jornada negativa. Acá tenemos noticia, pues cae 1,21% y se ubica ya por el nivel de 46.000, ya entonces rompió ese soporte importante que retaba el nivel de 47.000 y que había manejado durante las últimas semanas. Específicamente entonces se ubica en 46.843 puntos, sigue perdiendo fuerza, obviamente en medio de las tensiones que al contrario de intentar disiparse pues aumentan con un régimen iraní que sigue respondiendo, atacando a sus vecinos y Estados Unidos que pues obviamente también sigue su ofensiva en Oriente Medio, principalmente contra la República Islámica. También revisaremos entonces el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia a este mercado estadounidense que también tiene una apertura en negativo. Puntualmente cae 0,79% o 0,82%, obviamente variaciones ya en tiempo real una vez arrancaron estos mercados, y eso sí, se ubica en 6.720 puntos en esta apertura de la sesión del jueves. Ahí vemos obviamente estas variaciones cada que avanzan minuto a minuto en la bolsa de Nueva York. También revisaremos entonces el Nasdaq 100, recordemos, un índice que tiene un importante compuesto de empresas del sector tecnológico y que también cae en igual magnitud, 0,71% a esta altura, también inicio negativo y se ubica parcialmente en 22.538 puntos. Ahí básicamente Dow en rojo, Standard & Poor's en rojo, al igual que el Nasdaq 100 para un comienzo negativo de la primera bolsa del mundo, en este caso hablando de Wall Street. En relación a este tema, les cuento que las acciones estadounidenses caen mientras los precios del petróleo extendían su alza en medio de las preocupaciones por las interrupciones en el suministro global derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Los precios del crudo subieron con fuerza después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijera que la Armada aún no está lista para escoltar petroleros a través del estrecho de Hormuz, una ruta clave para el comercio global de energía. El crudo WTI, de referencia estadounidense, avanzaba hasta 6% a cerca de los $93 por barril, mientras que el Brent subía también en igual magnitud hasta alrededor de los $98, tras llegar a rozar los $100 durante la sesión asiática. Ante el riesgo de una interrupción prolongada del suministro, Estados Unidos anunció la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica, a lo que se suma la decisión de la Agencia Internacional de Energía de liberar 400 millones de barriles adicionales. Sin embargo,
los mercados siguen bajo presión ante el temor de que el conflicto se prolongue y mantenga elevados los precios del petróleo a nivel internacional. Esto en materia de los mercados de los Estados Unidos, y mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Rápidamente, acá también ya tenemos noticia, un dólar que en el territorio colombiano incluso alcanzó a operar en la jornada anterior por debajo de los 3.700 pesos y ya a esta altura alcanza niveles importantes nuevamente por encima de los 3.700 pesos. Decir que muy puntual arrancó este mercado sobre las 8 de la mañana, arrancó con una cotización de 3.709 pesos con 90 centavos, es decir, que si lo comparamos contra el cierre en el spot de la jornada del miércoles, que fue de 3.704 pesos con 90 centavos, teníamos un alza inicial de 5 pesos. Sin embargo, posteriormente, pasaron algunos minutos, se debilitó un poco, como bien lo arroja la gráfica, y nuevamente tomó un impulso hasta el nivel actual que estamos viendo de 3.725 pesos, es decir, ya una operación mucho más clara al alza, sube más de 20 pesos en este momento, y en promedio la divisa se negocia en 3.718 pesos con 55 centavos. Cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este jueves es de 3.687 pesos con 87 centavos y la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.700 pesos, como lo advertíamos, un nivel que alcanzó aproximadamente sobre las 8 y 8 minutos de la mañana, y un máximo de 3.727 pesos con 90 centavos, básicamente el pico que vemos recién sobre las 8 y 32 minutos de la mañana. Esos valores máximos son los que maneja entonces en este momento el dólar en territorio colombiano. Decir que en cuanto a los volúmenes de negociación, se han transado 102 millones de dólares en un total de 200 operaciones. Para los primeros 37 minutos de operaciones, como bien lo vemos acá, pues es algo normal, habitual, pero eso sí respondiendo a lo que sucede en el plano internacional, como ya lo estaremos viendo. Precisamente revisaremos cómo se comporta este dólar a nivel internacional medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye por ejemplo el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el dólar australiano, el yen japonés, por nombrar los más relevantes. Revisaremos entonces este dólar y que básicamente justifica lo que está pasando en territorio colombiano. Tenemos un DXY que en este momento está operando, ya vamos a precisar, con un alza del 0,29% sobre los 99,56 puntos. Aquí hay noticia, ¿por qué? Porque obviamente se sigue fortaleciendo el dólar a nivel internacional frente a sus principales pares, desde que estalló el conflicto en Irán, pues ha agarrado nuevamente calidad de activo de refugio seguro, como lo hemos visto durante las últimas sesiones con repuntes importantes, pero más allá del nivel que se está con 99.56 que hacíamos referencia, es porque vuelve a marcar máximos en lo que respecta al 2026. Este sería, de momento, su mayor nivel del presente año y tendríamos que devolvernos, como bien lo arroja la gráfica, hasta el 28 de noviembre del 2025 para buscar niveles similares de fortaleza de la moneda estadounidense a nivel internacional. Por ende, estaríamos hablando de fortaleza del dólar de los últimos casi 4 meses, aproximadamente 3 meses y medio en este momento de fortaleza del dólar a nivel internacional, y pues ya sería nuevamente ver ese nivel importante de 100 puntos que hablaría básicamente de fortaleza del dólar. De momento ya superó entonces los máximos del año, nuevos registros de DXY en lo que respecta al 2026 y máximos de 3 meses y medio en lo que respecta a esta jornada, que de seguir así seguramente llegará a los 100 puntos si se siguen aumentando las tensiones a nivel internacional. Les cuento que la inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en febrero en 2,4% interanual, según datos oficiales publicados el miércoles, que no contemplan la disparidad del petróleo provocada por la guerra en Medio Oriente. La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en febrero en un 2,4% interanual. Los datos oficiales publicados el miércoles no reflejan el fuerte aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra en Oriente Medio, que ha interrumpido el comercio de petróleo a través del estrecho de Hormuz, por donde transita un 25% del petróleo mundial. La Casa Blanca ha declarado que los aumentos de precios causados por la guerra son temporales. El aumento de inflación en febrero fue igual al 2,4% interanual registrado el mes anterior y se ajusta a las expectativas del mercado. El índice es seguido muy de cerca por la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene el doble mandato de mantener bajo el control de los precios y el desempleo, y subió varias veces las tasas tras la pandemia de COVID-19 para frenar la inflación, que rozó los 2 dígitos en 2022.
Y aunque desde hace año y medio ha emprendido un ciclo de recortes, los tipos siguen en una franja de 3,50% y 3,75%, que el presidente Donald Trump considera demasiado alto. El Comité de Política Monetaria de la Fed vuelve a reunirse la próxima semana. Para entonces contará con su índice de inflación preferido, el PCE, que se publica a finales de esta semana. En la región, el FBI tendrá una oficina permanente en Ecuador para trabajar con la policía local en investigaciones sobre crimen organizado, lavado de dinero y corrupción, dijo el miércoles el ministro del Interior, John Reinberg. El FBI abrió oficina permanente en Ecuador, aliado de Estados Unidos contra los cárteles de la droga. Así lo anunció el miércoles el ministro del Interior ecuatoriano John Reinberg, quien señaló que la primera oficina federal de investigación del FBI trabajará en conjunto con la policía local. Se fortalecerán nuestras capacidades de identificar, investigar y desarticular estructuras criminales que operan dentro y fuera de nuestras fronteras. Hablamos de organizaciones dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, que financian economías criminales. El acuerdo es un nuevo capítulo en la cooperación contra el crimen entre Ecuador y Estados Unidos, cuya relación se estrechó desde la llegada al poder del derechista Daniel Noboa en 2023. La cooperación entre Quito y Washington incluye el intercambio de información estratégica, apoyo en operaciones militares de la mano del Comando Sur y entrenamiento a las fuerzas de seguridad. Los Estados Unidos es un socio estratégico del Ecuador a largo plazo en esta lucha. Nuestro compromiso es firme y es continuo. Seguimos buscando nuevas formas de profundizar nuestra cooperación y reafirmar nuestra determinación conjunta frente a quienes amenazan a nuestros países. Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por el mandatario estadounidense Donald Trump para combatir a los cárteles del narcotráfico en el continente. La alianza se selló el pasado sábado en una cumbre reunida en la ciudad estadounidense de Miami bajo el nombre de Escudo de las Américas. Muchas capitales latinoamericanas, entre ellas Bogotá, Brasilia, Ciudad de México y Buenos Aires, albergan desde hace años oficinas del FBI dentro de las embajadas estadounidenses. La semana pasada, Ecuador bombardeó, con apoyo de Estados Unidos, un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en la frontera entre ambos países. Los ecuatorianos votaron no al regreso de bases militares extranjeras al país en un referendo en noviembre promovido por Noboa. Y a esta hora ya comenzaron las opciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia. La bolsa de valores local, que mide a través de sus principales índices, de momento tiene un comportamiento negativo bastante marcado en su apertura. El MSCI Colcap retrocede parcialmente 1,42% y de esta manera se ubica en niveles de 2.242 puntos tras sesiones de alza de manera consecutiva que había tenido de recuperación este principal indicador de la Bolsa de Valores de Colombia. Por su parte, el Collier también cae, en este caso menos del 1%, específicamente se mueve hacia abajo 0,99% a esta altura y llega de esta manera a 1.452 puntos, ahí ambos índices de comportamiento negativo, y pues revisaremos rápidamente cuáles son las acciones que registran esa variación a la baja para saber cuáles son las que justifican ese comportamiento inicial. Tenemos que la preferencial del grupo Cibes pierde 4,22% a esta altura para ubicarse en 61.760 pesos. La acción ordinaria también del grupo Cibes pierde 2,34% hasta los 83.500 pesos. La preferencial del grupo Sura se devuelve 2,20% hasta los 43.500 pesos. La preferencial del grupo Aval 2,08% hasta los 754 pesos por acción. La ordinaria del grupo Argos pierde 1,39%, ya vemos que se ubica en 15.600 pesos. La preferencial de Da Vivienda Group ya llega a los 27.060 pesos con una caída del 1,24%. Éxito también cae 1,07% hasta los 4.180 pesos por acción. La ordinaria del grupo Sura también pierde, en este caso 1%, hasta los 51.680 pesos, y caen acciones como la ordinaria de Corfi Colombiana y la ordinaria de Cementos Argos. En este caso hablamos de 10, son las acciones que en este caso registran comportamiento negativo, y lo llamativo es que la mayoría de las que pierden en este momento son relacionadas con los bancos en Colombia. En este caso revisaremos cuáles son las de comportamiento positivo a esta altura, y tenemos que la que más sube de momento es la preferencial de Da Vivienda, del Banco Da Vivienda, que gana 3,77% y se ubica en 27.540 pesos por acción.
Ecopetrol sigue su racha positiva, a pesar de la imputación de cargos con su presidente Ricardo Roa, en este caso por la compra del apartamento 901 en el barrio Chicot de Bogotá, pues sigue jalando su comportamiento, sobre todo por lo que sucede con el Brent, el petróleo a nivel internacional, que recordemos es su fundamental, ya también lo estaremos ampliando, pero nuevamente ya se acerca a los $100 y ayer esta acción subió más de 4% y hoy arranca con una variación positiva del 2,80%. La acción de Ecopetrol de esta manera se ubica en 2.570 pesos. Con concreto también avanza 0,70% hasta los 433 pesos por acción y Terpel gana 0,11% hasta los 18.980 pesos. Ahí lo que sucede en materia del mercado colombiano, que arranca con un tono negativo la jornada de este jueves. Ahora miremos cómo se comporta la bolsa de Santiago de Chile. Como siempre lo hacemos, medida a través del IPSA, principal indicador de este mercado chileno, de este mercado del sur del continente y que también hace parte de esta integración NUAM. Recordemos que entre Bogotá y Santiago de Chile hay 2 horas de diferencia, por lo que este mercado arrancó sobre las 9:30 de la mañana, hora chilena, 7:30 hora colombiana, por lo que ya tiene un poco más de hora y 10, hora y 20 de operaciones en este momento con respecto a lo que sucede en la apertura de Colombia. En este caso tenemos un IPSA con una variación también negativa del 1,64% y llega entonces a niveles de 10.332 puntos, un IPSA que vamos a señalar. $10.335, una caída del 1,60% y pues un mercado que sigue muy de la mano, como siempre lo advertimos, lo que sucede en el plano internacional, por ejemplo, con la bolsa de los Estados Unidos, que también tuvo un arranque, como lo vimos, negativo y pues que también esto jalona mercados como el chileno en este caso. Revisaremos cuáles son las acciones que entonces justifican ese comportamiento a la baja también en territorio chileno y vamos a revisar rápidamente cuáles son las que componen en este caso el IPSA y que tienen un comportamiento a la baja en la sesión de este jueves. Vamos a organizar rápidamente en valores descendentes y tenemos que IAM pierde 2,87%, Latam pierde 2,22%, Banco Santander 1,85%, ILC 1,74%, Itaú Chile 1,47%, Entel 1,07%, esas son las que están perdiendo por encima del 1% a esta altura en territorio chileno, pero también vemos en rojo acciones como Sociedad Química de la clase B, Banco de Chile, Enel Chile, Quiñenco, por ejemplo, que también son importantes dentro de este mercado, y revisaremos ahora las de comportamiento positivo. De momento, Molplaza avanza 3,12%, Cencosud gana 0,83%, Concha y Toro 0,82%, CAP 0,75%, SMU 0,69% al alza, Colbún 0,60%, Embotelladora Andina de la clase B 0,38%, Copec avanza 0,21% y Ripley 0,07% por nombrar las más importantes que registran un comportamiento positivo. Sin embargo, a pesar de que hay hartas acciones en territorio chileno que tienen comportamiento en verde, pues no hacen mella para que cambie, en este caso, el comportamiento del principal índice, el IPSA cayendo más del 1,40% a esta altura de la jornada. En materia del mercado chileno, les cuento que el abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió el miércoles la presidencia de Chile con la promesa de iniciar un gobierno de emergencia y anunció de inmediato medidas para combatir la inmigración irregular. El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió el miércoles la presidencia de Chile con la promesa de instaurar un gobierno de emergencia para enfrentar la delincuencia, la inmigración irregular y el deterioro económico. En su primer mensaje a la nación, el nuevo presidente aseguró que su administración buscará responder con rapidez a las principales preocupaciones de los chilenos. Para enfrentar esas emergencias en seguridad, en salud, en educación, en empleo y tantas otras, Chile necesita un gobierno de emergencia. Y eso es lo que vamos a tener. Un gobierno de emergencia no es un eslogan, es la realidad que vamos a vivir. Entre sus primeras medidas, Kast firmó 6 decretos durante la noche, 3 de ellos dirigidos a frenar la migración irregular. El mandatario ordenó la construcción de barreras físicas en la frontera con Bolivia, por donde ingresan la mayoría de los migrantes sin documentos, muchos de ellos provenientes de Venezuela. Según datos oficiales, en Chile viven cerca de 337.000 extranjeros en situación migratoria irregular.
El nuevo mandatario también anunció una auditoría general a todos los ministerios para evaluar la situación en la que recibe la administración pública. Hemos solicitado a los ministros que realicen auditorías completas para conocer el estado de la nación, porque esto no se soluciona con un discurso, se demuestra con los hechos. Si las cosas están bien hechas, lo vamos a agradecer. Y si hay cosas que se hicieron mal, las vamos a corregir. Durante su discurso, Kast criticó la herencia económica y de seguridad que deja el gobierno saliente. Nos han entregado un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado. Aunque el crimen ha aumentado en los últimos años, Chile mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina, con 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025. La llegada de Kast al poder se produce en un contexto de fortalecimiento de gobiernos de derecha que crecen en la región bajo el ala de Estados Unidos. Y revisaremos ahora el tercero en cuestión de esta integración NUAM. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, medida a través de sus principales índices, comenzando por el MSCI NUAM general. Recordemos, índice de referencia a nivel internacional de este mercado y que parcialmente tiene también una devuelta de 1,19%. Cae entonces también este mercado peruano hasta los 53.912 puntos frente a un registro anterior de 54.562 puntos. Vamos a marcar el punto máximo de la sesión en este caso, que bien lo arroja la gráfica, y tenemos que arrancó sobre los 54.537 puntos la sesión de este jueves y ya entonces niveles de 53.000, rompió entonces ese soporte de las 54.000 unidades, este principal índice del mercado peruano. Revisamos también el MSCI NUAM general, el SELEC en este caso, que es el que reúne las 15 acciones más líquidas de este mercado y que también cae, en este caso un poco más fuerte, 1,33% a esta altura pierde y se ubica de esta manera en 1.381 puntos. Tenemos caídas en Colombia, Chile y Perú, todas por encima del 1% en este arranque de la integración NUAM ya en pleno y pues esperemos qué pasa de aquí al cierre de los mercados sobre las 3 de la tarde. Volviendo a hablar de los mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro suben ligeramente este jueves, mientras los inversores esperan varios datos económicos clave y sopesan los últimos acontecimientos en la guerra entre Estados Unidos e Irán. Los datos económicos que se publicarán esta semana incluyen el índice de gasto de consumo personal, que es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, que se publicará el viernes. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 7 de marzo se situaron en 213.000, justo por debajo de la previsión del Dow Jones, que eran 215.000. Los movimientos del jueves también se producen tras un informe de inflación de febrero poco fiable, publicado durante el miércoles. El índice de precios al consumidor, como bien lo recordábamos, aumentó un 0,3% ajustado estacionalmente durante el mes, lo que se sitúa, en este caso, la tasa de inflación de 12 meses en un nivel del 2,4%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados durante la sesión anterior. Ambas cifras coincidieron con el pronóstico del consenso del Dow Jones y se mantuvieron por encima del objetivo de inflación del 2% que tiene la Reserva Federal para alcanzar la estabilidad de precios. Abro comillas. El IPC se publicó en línea con las expectativas del consenso para febrero, una publicación poco significativa que refleja el periodo anterior a la escalada de la acción militar en el Medio Oriente, que elevará las lecturas de inflación el próximo mes debido a los precios más altos de la energía. Cierro comillas. Esto lo dijo George Janner, analista senior de estrategia de inversión de Cleanbridge Investments. La campaña de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el 28 de febrero, el último día del mes. El último precio cotizado fue de un 6% más alto, hasta los $98, hablando precisamente del petróleo, después de haber tocado anteriormente los $100 por barril, hablando de ese petróleo de referencia a Brent. El aumento de los precios del petróleo durante el miércoles se produjo a pesar de que la Agencia Internacional de Energía acordó liberar 400 millones de barriles de petróleo, la mayor liberación de la historia en dicha organización. Esto sugiere que los inversores anticipan que la guerra podría prolongarse más de lo previsto.
En ese contexto, pues revisaremos cómo se comporta la deuda pública, principalmente con el tema geopolítico nuevamente en el foco, como ha sido por lo menos durante las últimas 2 semanas, y además pues los datos macro que ya conocieron, peticiones de subsidio por desempleo por debajo del esperado, y mañana el foco en ese dato de inflación preferido por la Reserva Federal, a ver qué decisiones pueden tomar por lo menos en el corto plazo. Para la decisión de este marzo, ya recordemos que habrá reunión de la Fed la próxima semana, pues se anticipa una nueva pausa en los tipos de interés, pero podría haber cambios en la trayectoria de la política monetaria dependiendo de estos datos y dependiendo también de lo que suceda en el Medio Oriente. Acá tenemos un bono de referencia a 10 años, indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional, que gana en tasa 2 puntos básicos y de esta manera se ubica en el 4,23%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, como está ocurriendo en este momento en territorio estadounidense, cae el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar de una desvalorización ligera, eso sí, de la deuda pública hasta esta altura, ya una vez comenzaron los mercados en territorio estadounidense y pues que siguen perdiendo su calidad de refugio seguro los bonos en territorio norteamericano. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo redujeron sus ganancias este jueves después de que el crudo Brent tocó brevemente los $100 por barril, ya que se informaron ataques a otros 3 buques de carga en el Golfo Pérsico y los comerciantes reaccionaron a la decisión de la Agencia Internacional de Energía de liberar reservas del gobierno. 3 barcos extranjeros fueron atacados frente a las costas de Irak y los Emiratos Árabes Unidos durante la noche, dijeron las autoridades, el último de una serie de incidentes cerca del estratégico punto del estrecho de Hormuz. Un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil desconocido cerca de la ciudad portuaria de Jebel Ali durante el jueves, según el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, mientras que 2 petroleros quedaron en llamas en aguas iraquíes después de haber sido alcanzados cerca del puerto de Qart, cerca de la ciudad de Basora. Los informes llegan poco después de que la Agencia Internacional de Energía anunciara su mayor liberación de emergencia de reservas de crudo de la historia. La pregunta clave es, ¿por qué el mercado se recupera a pesar de esta importante publicación? En primer lugar, no hay indicios de distensión en el Golfo Pérsico, por lo que no se vislumbra un fin de las interrupciones en el flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz, afirmaron los estrategas del banco holandés ING en una nota de investigación publicada durante esta jornada. Como hemos dicho repetidamente, la única manera de que los precios del petróleo bajen de forma sostenida es que el crudo fluya a través del estrecho de Hormuz. De no lograrlo, los máximos del mercado aún están por llegar, añadieron estos expertos. Bajo este contexto, revisaremos cómo se comportan a esta altura las principales referencias del petróleo, comenzando por el Brent, que es el que tocó los $100 durante la sesión asiática, tuvo una devuelta importante, alrededor de los $94 aproximadamente, pero a esta altura ya vuelve y recupera algo de fuerza, ya está actuando el dato y efectivamente está en este caso sobre los $99.64 el barril, ahí nuevamente por alcanzar esos niveles que presentó durante la noche, después de casi que devolverse un 4%, nuevamente entonces lo gana este petróleo de referencia internacional y pues ahí básicamente también vemos la correlación con la acción de Ecopetrol. De pronto no la pasa bien el presidente de la petrolera por el tema de las imputaciones de cargos. Esto hablamos en este caso por el apartamento 901 y además la violación a los topes de la campaña electoral de Gustavo Petro en 2022, recordando que él era el gerente de dicha campaña. Este tema pues básicamente no le ha pegado a la acción de la petrolera, como sí se ha visto jalonada en este caso por los precios del Brent a nivel internacional y vemos que esta acción incluso ya supera los 2.500 pesos en territorio colombiano. Entonces ahí importante también este movimiento del Brent para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Vamos ahora a revisar el WTI de referencia estadounidense, que es básicamente también otro de referencia internacional importante, hablando de este West Texas Intermediate que tiene un comportamiento bastante parecido. Ya esperamos que cargue rápidamente y vemos cuánto está subiendo. También alrededor del 8%, específicamente gana 8,21% a esta altura de la jornada y se ubica parcialmente en $94.41 el barril. Ahí nuevamente entonces fortaleza de ambas referencias del petróleo a nivel internacional y esperar qué sucede en el transcurso de básicamente de la jornada para ver si estos precios siguen disparados o por el contrario mesuran su alza. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.